¿Cómo ven si para tener como más claro hacemos como un contraste, ¿no? A propósito de lo que decía, o sea, no queremos volver a ese sistema en el que estaban llenas las cárceles y la gente decía, o nos quejábamos de, oye, ya lleva 10 años en prisión y salió y le dijeron, usted disculpe, resulta que no era culpable. ¿No? Eso es algo que pasaba ahí. ¿Qué pasa ahora? ¿O cómo hacemos este contraste en lo que teníamos y lo que tenemos ahora y por qué debemos valorarlo? ¿No? Claro. Sí, digo, en este contraste que mencionas, a mí me gustaría hacer esta diferenciación, ¿no? Recordemos que en el sistema anterior había una percepción en gran parte de la sociedad de que la justicia quizás era un tanto sombría. ¿En qué sentido? En el sentido de que los procesos eran a puerta cerrada, se llevaban de manera escrita, mucha gente opinaba que no existía la transparencia o la información suficiente hacia las partes. Ahora es completamente distinto. Hoy por hoy cualquier persona puede acudir a una audiencia, observar cómo las partes debaten frente al juez, cómo el juez ahí mismo en presencia de todos toma su decisión. Sin duda alguna este sistema viene a dar mayor transparencia y legitimidad a la impartición de justicia. Pero ¿qué sucede? Que no están tampoco las audiencias llenas, no hay tanto público se ve un poco interesado, desinterés, ¿verdad? Así es. Porque digo, la opción y la posibilidad ahí está, sin embargo, yo veo cierto desánimo por parte de la sociedad en involucrarse en esta parte, ¿no? Y además también hay un esfuerzo de los operadores jurídicos en lo que tiene que ver con los jueces de hacer lenguaje accesible, de que se entienda la sentencia, sí, claro. Pero pues si no está ahí, claro, el ciudadano, ¿cómo se va a enterar? Sí. Esa sería como la diferencia más notable, ¿no? Esta parte de la publicidad, de la inmediación del juez, de lo que usted decía, que es más transparente. Pero ahí tenemos como sociedad que acercarnos. Claro. ¿Qué otra parte, como podrían contrastar ustedes? Se da otro fenómeno también, que es, retomando lo que dijo el licenciado, en el sistema tradicional estaba el juez adentro de su oficina con montañas y montañas de expedientes y dependía en gran medida del estudio de sus secretarios, pero no estaba afuera. Sí, era la forma de llevar muchos asuntos al mismo tiempo. Obviamente si queremos la oralidad, el juez ya no va a poder estar en todos aquellos asuntos. Entonces el sistema anglosajón descansa en que no todos los asuntos van a juicio. Solo pueden ir de un 5% a un 10%. Ya un 10% ya es riesgoso. Entonces quiere decir que 95% o 90% por lo menos van a salir en estos sistemas de desahogo, de alternancia. ¿Cuál es el criterio del sistema? Asuntos de poca monta, asuntos meramente económicos, en que la víctima recibe un pago y ahí acabó. Como un choque, ¿no? Exacto, como en pro de la justicia restaurativa, que es lo importante, ¿no? Privilegiar a la víctima, que también podía estar año tras año esperando que le pagaran su reparación. Y ya para cuando le paguen, pues ya no es claro. el Exacto. ¿no? Ahora, el abreviado no es tampoco que señor ya se puede ir y ahí acabó, no, se va sentenciado con una condena. Ahora, para generar un interés, un plan ganar-ganar, se reduce la pena. Y es por eso es la percepción de que se están poniendo penas muy bajas. Pero eso es lo que permite el sistema, es un arreglo entre penas, hay aceptación de la responsabilidad, a cambio merecen una reducción de la pena y ese asunto ya terminó. Y le permite al juzgador ver otros asuntos. Y a la sociedad no mantener a más personas en prisión, que también le cuesta, ¿no? Así es. Sobre esto que menciona del acuerdo, eso también a la sociedad en general no le gusta. Cuando dicen llegaron a un acuerdo reparatorio, esa palabra de acuerdo le genera como, a ver, ¿cómo es que se están poniendo de acuerdo? Entonces ya no hubo justicia, ya hay impunidad, ¿no? Eso es parte de socializar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El dar a conocer cómo funciona la operación, y no solo al interior de los operadores, sino a la sociedad en general, ¿no? También siguiendo este mismo contraste, bueno, hay que recordar que en el sistema anterior le correspondía al imputado demostrar su inocencia, ¿sí? Partíamos de que era culpable y él debía de presentar
pruebas de su inocencia. Pero ¿cómo lo iba a hacer si en la mayoría de los casos ya estaba en prisión? Y ahora es completamente lo contrario. Ahora partimos de que es el Estado, a través de sus fiscales, los que tienen la obligación de llevar esa carga de prueba. Ellos tendrán que demostrar la culpabilidad del imputado, y es aquí donde se liga con el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y con el tema de la preparación de los operadores del sistema, ¿no? Porque mencionaba al inicio de esta mesa la jueza esta parte de si no van bien preparados con todos sus argumentos, ¿no? Así es. Pues ahí falla un operador, falla todo. ¿Qué retos o qué situaciones se plantean en lo que tiene que ver con esto? En el día a día, lo que se está resolviendo. ¿Dónde están estas áreas de oportunidad en las que pues se espera que mejore el sistema? Bueno, yo considero que desde el inicio hasta el final, el policía necesita estar mejor equipado, debe ser mejor pagado. Corre muchos riesgos el policía, el próximo a la ciudadanía. Debe tener una excelente capacitación sobre cómo procesar evidencias, cómo hacer un levantamiento, cómo tomar las primeras entrevistas, y esto requiere de un adiestramiento continuo, constante y muy intenso, y que todos entren, ¿no? Empezando por las policías. Después, pues también los agentes ministeriales, estarse capacitando todo el tiempo. Este ejercicio de política criminal que les dé el abreviado tienen que tenerlo ya muy bien diseñado para cada región del país, dependiendo de la incidencia de delitos, de cuáles quedan impunes, de qué es lo que más afecta a la sociedad en su entorno. También requiere capacitación. Los jueces, desde luego, tenemos que estarnos capacitando todo el tiempo. Esto arranca del sistema anglosajón, pero tiene sus diferencias. Y hay que ir también ajustando esas diferencias a fin de no copiar ciegamente también el sistema de Estados Unidos o de Inglaterra, sino ir atemperándolo a la realidad mexicana y a de nuestra legislación. Claro, y así como lo dice la juez, aunado a eso, también las unidades de medidas cautelares enfrentamos una serie de retos y de problemáticas. Partimos de que, bueno, al ser un sujeto de reciente creación, pues realmente la mayoría de los operadores desconocen nuestra naturaleza, nuestras funciones. Entonces, yo creo que un área de oportunidad muy importante, en primer lugar, sería ese reconocimiento, que sepan qué hacemos, por qué lo hacemos. Otro punto sería el perfil de los operadores de las unidades de medidas cautelares. Hay una gran diferencia en las distintas entidades. En algunas se maneja un perfil netamente policial. Nosotros en Querétaro consideramos que debería de ser un poco más inclinado a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque no solo es vigilar de manera coercitiva, sino es, por un lado, evaluar, tener ese tacto, ese análisis, esa capacidad para evaluar a una persona, y por otro también para desarrollar todo un plan de seguimiento, de supervisión, sí, viendo al imputado, viendo a la víctima y con miras también de una reinserción social, ¿no? Y esta parte que ustedes mencionan es, o los escucho muy a los operadores del sistema, pero finalmente como impacta en la sociedad, tendría que haber también no sé, campañas de difusión, de acercamiento, incluso con los estudiantes, ¿no? Como parte de esta cultura de la legalidad. Oigan, vayan a ver una audiencia, no solo estudiantes de derecho, porque es la única forma de que realmente estemos familiarizados, de que veamos al juez en acción y que veamos, bueno, presentó un argumento, pero aquí le faltó, ¿no? Así es, que no Sería dependamos de las películas estadounidenses que nos dicen cómo son los juicios, cuando podemos verlos por nosotros mismos. Exacto. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra mesa de análisis. Claro. Vamos a la pausa, no se vayan.
estamos en la parte final de este programa especial y a nuestros invitados les pediría, a manera de irnos perfilando, para concluir este tema, hablamos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que ustedes les gustaría dejar en la mente de quienes nos ven a través de Canal Judicial sobre este tema desde sus ámbitos, ¿no, jueza? Bueno, el sistema descansa en gran medida en estas soluciones alternativas y en las medidas cautelares como forma alterna a la prisión preventiva, por lo que ya habíamos dicho antes. En ese sentido, la comunicación con las UMECAS, con las unidades, es fundamental porque es la columna vertebral que le permite al juez y a las partes ir modulando esta situación. Hay que tomar en cuenta que cuando uno tiene un imputado, uno no lo conoce. Entonces serán las partes las que alimenten ese riesgo y para eso, y que además lo supervisen, porque si se da una medida, esta medida es revisable, y las unidades de supervisión pueden aportar datos valiosos para esa revisión. Y ahí es donde entran ustedes. Y ahí es donde entramos nosotros. A mí me gustaría recalcar que esto es un sistema y como su nombre lo dice, se necesita tener esa visión. Como tal, debe de haber integralidad, unicidad entre todos los operadores. Cada uno debemos de tener claro que lo que hagamos o dejemos de hacer en el tramo que nos corresponde, sin duda alguna va a tener una repercusión en algún otro operador y por ende en el sistema como tal, por un lado. Por otro lado, sí señalar, reiterar que aquellas personas que son sujetas, como lo dice la juez, a una salida alterna, a una medida cautelar, que tengan la tranquilidad de que no están libres sin haber recibido una sanción. No hay impunidad, no hay puerta giratoria. Hay una sanción, se está dando una justicia al prever, al contemplar salidas alternas, salidas más rápidas, por ende se da una justicia más pronta. Lo que pasa es que estamos dando una justicia, el sistema contempla una justicia distinta a lo que veníamos de años trayendo en la mente. Este ya no solo es prisión, ya una persona puede estar afuera sin darle esta estigmatización, sin causarle este daño a su entorno, a su persona, pero está siendo vigilada, está siendo supervisada de una manera puntual, de una manera estricta. Y si esa persona no cumple, bueno, pues primeramente se verá la razón del incumplimiento, ¿no? Porque la ley dice, si hay un incumplimiento injustificado, ¿sí? Una vez que a las UMECAS detectamos un incumplimiento, lo primero que hacemos es detectar y ver si hay una justificación que avale eso. Si la hay, bueno, se seguirá la supervisión, se hará un ajuste y se continuará. Sin embargo, si es un incumplimiento de manera injustificada, es ahí cuando informamos y se le revocará el beneficio, ¿no? Así es, y qué bueno que lo toque el licenciado, porque sí es cierto, están fuera, están libres, pero sometidos a un montón de controles. Y estos controles tienen un carácter correctivo, no nada más es estar, por favor, pórtate bien, mira, el mal no deja, no, están diseñados, exacto, para atacar los principales problemas y razones que una persona tiene para delinquir, adicciones, pobreza, si no tiene un trabajo, malas compañías, como decía, pueden existir restricciones para acercarse a cierto lugar o acercarse a cierta persona. Entonces, tienen un carácter ya correctivo, sin ser una pena anticipada, pero ya va viendo que la persona haga un cambio sustancial durante ese lapso. Que es mejor que mantenerlo en prisión y que ahí no tenía ninguna política así. ¿Ustedes qué me dirían sobre la imposición de estas medidas cautelares mientras se realiza una investigación o en el término que se establezca? ¿Cómo permite también salvaguardar este principio de presunción de inocencia? Y que tiene que ver también con la integridad de las víctimas, de los testigos. ¿Cómo impacta, ¿no? La medida cautelar en esta parte? Bueno, una de las finalidades de cautela, precisamente,
es proteger a las víctimas, a los testigos, a la comunidad. Y esto es muy palpable. Por ejemplo, si la persona actuó solo, cometió la conducta por sí mismo, pues puede no haber mayor problema. Pero si nos traen datos de que la persona tiene cómplices afuera, que esos cómplices ya amenazaron con que lo van a sacar, lo van a liberar, bueno, ya hay una cautela agregada. Esta persona puede afectar a testigos o a víctimas. Si se trata de un servidor público, por ejemplo, que está dentro de la institución donde sigue laborando y donde cometió la conducta, pues tiene acceso a documentos, tiene subalternos, y puede alterar las pruebas o puede obstaculizar el procedimiento. Entonces, esto es una herramienta para la vida real. Y estos aspectos de vida real se dan y hay que cautelarlos, porque no por no poner una medida cautelar, pues se van a perder evidencias o va a poner en riesgo a la víctima. Claro, y ahí es donde también las UMECAS jugamos un papel muy importante, ¿no? Porque proporcionamos este tipo de información que comenta la juez mediante nuestros diagnósticos y nuestras evaluaciones de riesgos. Igual, una vez que lo supervisamos, también nos encargamos de que se cumpla lo que el juez señaló. ¿Por qué? Porque en específico nosotros partimos, en el caso de la UMECA de Querétaro, de una premisa fundamental, ¿no? Tenemos claro que la libertad de algunas personas no debe de significar ni de poner en riesgo la seguridad ni de la víctima ni de la sociedad. Entonces, teniendo como base esa premisa, tanto nuestras evaluaciones de riesgos como nuestra supervisión llevan ese enfoque de proporcionar información de calidad, de supervisar de una manera adecuada, claro, con todos estos áreas de oportunidad que mencionamos que se tienen por delante, pero yo creo que vamos por buen camino y como decía también la juez, esto es de tiempo. Es imposible que... Pero de tiempo, años, ¿no? Exacto. 10, 20 años. Por ahí hay, digamos, ha habido algunos detractores del sistema que a tan poco tiempo de estar funcionando ya dicen que el sistema no está funcionando, que incluso contemplan la posibilidad de querer regresar al sistema anterior. Yo creo que es muy joven este sistema, necesitamos darle tiempo para que maduren, para que las instituciones, los operadores entendamos cómo debe de funcionar y lo podamos estar desarrollando de la manera adecuada. Se habla quizás incluso de una generación o varias generaciones, ¿no? Sí, así es. Ustedes a las personas que tienen esta opinión, ya que lo toca, ¿qué les dicen? ¿Por qué no debemos regresar? ¿Por qué debemos ir hacia adelante y esperar y darle tiempo? Bueno, hay una razón de peso y es la figura del Ministerio Público. Antes era la autoridad y era la que dirigía la investigación y nadie la supervisaba en la investigación. Y ahora es una investigación supervisada. Y hay un filtro de qué pruebas van a pasar y no a juicio. Y si hay alguna alegato sobre ilegalidad de las pruebas o que viola derechos fundamentales, no pasa. Entonces, y es algo de lo que nos quejamos como sociedad durante muchos años. Pero ¿no? se nos tiende a olvidar. Sí, cuando se menciona esto, ¿no? Licenciado, ¿usted qué diría? ¿Por qué no podamos dar marcha atrás? Yo creo que hemos evolucionado, ¿no? Anteriormente el sistema traía cierta ilegitimidad por parte de la sociedad. Ya estábamos en un momento en que la sociedad ya no creía en sus instituciones. Aunado a eso, tenemos que tener claro que todo esto es a nivel internacional, ¿sí? Tan es así la reforma en materia de justicia, de seguridad del 2008, la reforma en materia de derechos humanos del 2011. Todo esto, como lo comentaba la juez, no es porque a México se le ocurrió, ¿sí? Es la dirección que está manejando de manera global. E incluso podría decir que México ya se había retrasado y tardado en retomar todas estas acciones. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Sí,
debemos tener paciencia, debemos de operar de manera sistémica, lo reitero, debemos de trabajar mucho en la parte de la socialización, tanto al interior de los operadores como con la sociedad misma. Y en el momento en el que todos vayamos entendiendo qué rol jugamos en este sistema, porque también la sociedad juega un rol y debe de jugar un rol activo, no pasivo. Entonces, en la medida en la que todos entendamos esto y lo empecemos a desarrollar, yo creo que en esa medida los resultados serán muy valiosos. Y hablamos también de este tema de que se dice ampliar el catálogo de los delitos que se deben considerar para la prisión oficiosa. Hay que, a manera de conclusión, ¿ustedes qué dicen? Sinceramente no creo que sea buena idea, porque se pierde el aliciente de las salidas alternas. Y entonces más personas se van a ir a juicio y eso va a colapsar el sistema totalmente. No está diseñado para eso, ¿no? No. Coincido con la juez. Si hablamos de legislar por legislar y ampliar los delitos de prisión preventiva, yo creo que no es el camino correcto. Habría que hacer un análisis a profundidad de las causas que este hecho traería y ver quizás delito por delito, ¿no? No tener, hace poco tengo entendido, se ingresaron 3 iniciativas por diferentes fuerzas políticas, todas con miras a ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva. Entonces yo creo que no se trata de legislar por legislar, sino hacer realmente un análisis profundo de por qué, cuáles son sus causas, cuáles van a ser sus efectos, y si hay algún delito que lo amerite, bueno, pues quizás hacerlo, ¿no? Pero no sin un estudio previo. Bien, pues entonces nos quedamos con estas ideas centrales. El sistema está funcionando, hay que darle tiempo, el tiempo que ha tomado en cualquier otro país donde se ha implementado, que mencionaba, ¿no? En algunos siglos, claro, ¿no? Y considerar bien si se quiere legislar o si se quiere hacer un ajuste para perfeccionar el sistema, ver que realmente no lo lleve al colapso, y esta parte que mencionaban también ustedes de la capacitación de los operadores jurídicos, y pues les pediría a manera de conclusión un comentario. Porque además, como decía el licenciado, vamos avanzando hacia la protección de derechos humanos y eso nos conviene como sociedad a todos. Salgámonos un poco de yo fui afectada del delito, yo como víctima percibo. No, ¿qué es lo que le conviene a México como sociedad? Un régimen de derechos humanos, definitivamente. Y conforme primero constitucional, es de carácter progresivo. Entonces no puede haber regresiones a sistemas en donde todo el poder lo tenga una de las partes, haya un trato de presunción de culpabilidad y muy pocas soluciones alternas. Bien. Yo de manera general quisiera invitar principalmente a la sociedad a involucrarse en esta parte, a conocer más a fondo cómo funciona este sistema. Ahí están, las audiencias son públicas, pueden estar acudiendo, ver, acercarse, preguntar qué sucede. En específico en la entidad de Querétaro tenemos el modelo que desarrollamos ahí en el estado por indicaciones del señor gobernador, ya cuenta con una página de internet, cualquier persona puede accesar y se da mucha información de todos los operadores, cómo funcionamos, qué pasa, qué no pasa, y también los invitaría a que la consultaran de ser de su interés. Bien, pues muchísimas gracias, jueza Beatriz Moguel, muchas gracias por acompañarnos en el programa, y al licenciado González Montesinos también le agradecemos mucho. Muchas gracias a ti, un placer. Y también a usted, gracias por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Lo esperamos en este espacio próximamente con más temas sobre el nuevo sistema de justicia penal. Hasta la próxima.